vamos a hablar de nuestra telenovela favorita. Las aventuras de Trump. Yo creo que le vamos a poner algo así, las aventuras de Trump. El histórico juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene fecha. Comenzará el 4 de marzo de 2024, apenas un día antes del supermartes, en el que más de una docena de estados votarán en las elecciones primarias republicanas para elegir su candidato a la presidencia, y en las que Trump es favorito para ganar la nominación. El expresidente enfrenta cargos de conspiración para anular las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. A principios de agosto se declaró no culpable de las acusaciones en su contra. Trump, de 77 años, enfrenta otras 3 acusaciones criminales. En Nueva York se le acusa de pagos encubiertos a una actriz porno para no hablar sobre una supuesta relación extramatrimonial, y en Florida es investigado por presunto manejo indebido de documentos secretos del gobierno. Los 2 juicios también están previstos el año próximo. Otro juicio en Georgia por sus intentos de anular el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado todavía no tiene fecha. El expresidente denuncia injerencia electoral e insiste en que los procesos deberían realizarse después de las elecciones. Alba, por cierto, ¿viste ese fracaso del debate de los presidenciales? ¿Cuántos tuvo? 25 millones de views tuvo el debate en cadena nacional. 265 millones de views tuvo la entrevista de Tucker Carlson con Trump. Los barrió. A nadie le interesaba ver el debate. No, oigan. Y no es promoción porque no me paga Tucker Carlson. Va a entrevistar a Putin. Sí. Va a estar muy interesante. Va a entrevistar a Putin. Sí, aparentemente le va a dar una entrevista a Vladimir Putin a Tucker. Entonces va a estar muy interesante. Pero bueno, volvemos a nuestra telenovela, que es en lo que estábamos. En los últimos años, como les decía, no hemos dejado de ver y escuchar sobre los cambios en el panorama político estadounidense. Pero si hay algo que realmente ha sacudido las bases de la democracia de Estados Unidos, es lo que está pasando actualmente. El presidente, el expresidente, cuya gestión ha provocado agudas divisiones, enfrenta ahora un juicio por subversión electoral. Y no es solo un juicio cualquiera, sino uno que se desarrollará en plena temporada de elecciones casualmente. Y la fecha ya está marcada en el calendario, 4 de marzo de 2024. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Es este un juicio verdadero? ¿Es un acto verdadero de justicia o una maniobra política más? Y lo más importante, ¿qué nos espera cuando el expresidente se siente en el banquillo de los acusados en plena efervescencia electoral? Sí. ¿Qué vamos a ver en eso? Bueno, primero lo primero. ¿Qué es exactamente la subversión electoral de la que están acusando a Donald Trump? Básicamente se refiere a cualquier acto que busque alterar de manera fraudulenta o ilícita el resultado de unas elecciones. Es un delito grave. Pero ¿es real el cargo o simplemente una herramienta política? Después de todo, vivimos en un mundo en donde la información y la desinformación circulan a una velocidad inimaginable. Recordemos las elecciones del 2020. Fueron sin duda una de las más polarizadas y controvertidas en la historia reciente de Estados Unidos. Ahora pongamos algunas cifras en la mesa. Durante las elecciones del 2020, más de 150 millones de estadounidenses emitieron su voto. Según el Departamento de Justicia, hubo un incremento del 12% en las investigaciones relacionadas con la seguridad electoral en comparación con las elecciones del 2016. ¿Pero eso prueba la subversión? No necesariamente. Mientras que un incremento en las investigaciones puede ser alarmante, no es definitivo. Es como decir que porque ha aumentado la venta de paraguas, definitivamente mañana va a llover. No siempre es el caso. Pero ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Bueno, el calendario político tiene mucho que ver en todo esto. La fecha del juicio no es una mera coincidencia. Será en marzo de 2024, justo en medio de la campaña electoral. Así que déjenme plantear esto. ¿Es esto justicia o es una jugada maestra del ajedrez político? ¿O son ambas? Porque si hay algo que sabemos es que en política pocas cosas son coincidencia, y menos en temporada electoral con un competidor tan fuerte. Un dato interesante es que
Según una encuesta de Pew Research Center realizada en 2021, el 67% de los estadounidenses creía que las elecciones del 2020 fueron libres y justas. Sin embargo, un significativo 33% tenía sus dudas. A lo mejor ahora ya es el 50%. A lo mejor ahora sí. Y estas dudas, amigos, alimentadas por retóricas y teorías y juicios, han llevado a un escenario donde un expresidente está a punto de ser juzgado. ¿Y qué significa tener un juicio de esta magnitud en plena campaña electoral? Es incuestionable que impactará aún más la dinámica política del país. Los medios estarán saturados de guiones y de libretos a seguir, y la conversación pública estará dominada por este tema. Todos los candidatos, sin importar su afiliación política, tendrán que posicionarse respecto al juicio. Y aquí viene otra pregunta. ¿Esto favorece a algún partido en particular? Cuando hablamos de un juicio de esta magnitud, envolviendo a un expresidente y coincidiendo con una temporada electoral, es difícil no considerar las posibles repercusiones políticas. Las acusaciones contra un líder de tal estatura y con el alcance mediático que tiene Trump, independientemente de su veracidad, tienen el poder de influir en la percepción pública. Y la percepción, queridos amigos, en política es un juego de poder. Históricamente, eventos de alto perfil pueden influir en las tendencias electorales. Por ejemplo, el juicio de impeachment o juicio político de Bill Clinton en los años 90, aunque no resultó en su destitución, afectó la percepción del Partido Demócrata, aunque temporalmente. Sin embargo, cuando la economía estaba en auge y el país en general estaba contento con la administración de Clinton, el impacto político fue limitado. Pero hagamos una pausa aquí. ¿Podemos realmente comparar la situación de Clinton con la de Trump? Probablemente no, pero nos da una idea de cómo los juicios políticos pueden jugar en el escenario y en la opinión pública. El Partido Republicano, al cual Trump pertenece, se encuentra en una encrucijada. Por un lado, muchos de sus miembros siguen siendo leales a Trump y creen en su visión para el país. Por otro lado, también hay republicanos que desean alejarse de la sombra de Trump y reinventar el partido. Así que un juicio contra Trump podría fortalecer la resolución de sus seguidores o proporcionar la oportunidad perfecta para que otros republicanos tomen distancia. Esa es una pregunta al aire y no sabemos aún la respuesta. Para el Partido Demócrata, la situación también es complicada. Si el juicio se percibe como un acto de venganza o una maniobra política, podría desencadenar más simpatías aún hacia Trump y al Partido Republicano. Pero si se maneja con integridad y justicia, y si Trump es efectivamente encontrado culpable, esto podría solidificar la posición del partido como defensor de la ley y la democracia, y ayudar a lavar un poco la mala imagen que traen cargando por los problemas de Hunter Biden y sus negocios. Y no podemos olvidar a los votantes independientes, a ese grupo que a menudo es impredecible, que puede oscilar entre los partidos. Según el Centro de Investigaciones Pew, el 38% de los votantes registrados se identifican como independientes. ¿Cómo interpretarán ellos este juicio? ¿Lo verán como una necesidad democrática o como un mero circo político? Este 38% es casi cada 4 de 10 votantes. Esta cifra no es una simple estadística. Representa una gran parte de la población estadounidense que se identifica como independiente. En el turbulento mar de la política, estos votantes son como una brújula que puede señalar en cualquier dirección, y en medio de un juicio tan polarizado y significativo, su interpretación y reacción pueden ser cruciales para el futuro del país. Pero primero hay que desmitificar una idea errónea. Algunos pueden pensar que los independientes son simplemente indecisos o apáticos políticos, pero esto no puede estar más lejos de la verdad. Muchos independientes son individuos muy formados y apasionados que simplemente no se sienten alineados completamente con ninguna de las grandes facciones políticas. Eso no los hace pasivos, sino los hace aún más críticos. Hay una gran parte de este segmento de votantes que puede ver el juicio como una manifestación pura de la democracia en acción. Estados Unidos ha sido aclamado por su sistema de pesos y contrapesos, donde nadie está por encima de la ley. Ni siquiera un expresidente. Vamos a ver si los hijos no están por encima de la ley también.
Para estos individuos, llevar a cabo un juicio independiente de su resultado es una muestra de que el sistema funciona, de que hay una estructura que mantiene a todos, sin importar su poder o influencia, bajo el escrutinio de la justicia estadounidense. Pero por otro lado, hay quienes argumentan que todo esto es simplemente un espectáculo. Para ellos, el juicio puede parecer una extensión de la política partidística, un intento de desacreditar a Trump y a su legado, o una distracción conveniente para los problemas de la actual administración que cae en tiempos electorales. Algunos pueden sentir que se está sacrificando la objetividad en el altar del oportunismo político. Yo no creo, amigos, ¿ustedes lo creen? Y un aspecto crucial a considerar es cómo los medios presentarán el juicio. En una era donde la información es abundante, pero a menudo muy sesgada, la narrativa adoptada por los principales canales de noticias influirá en la percepción del público. O bien, habrá un auge de los medios independientes que informen sin libreto de lo que realmente está pasando. Y no olvidemos el poder de las redes sociales, donde las opiniones, los memes y las teorías pueden tomar vida propia y moldear muchas opiniones. Para muchos independientes, este juicio será una oportunidad para desenmascarar la política estadounidense. Más allá de si Trump es culpable o no, el juicio puede hacer que la gente se pregunte, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué dice este juicio sobre la democracia estadounidense? ¿Están priorizando el bienestar del país o están atrapados en un juego de intereses y poder sin fin? De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Virginia, los juicios de alto perfil tienden a polarizar aún más a la sociedad. Y en un país que ya está profundamente dividido, esto puede ser como agregarle leña al fuego, que ya se ha convertido en la especialidad de la casa. El juicio va a ser una distracción masiva, alejando la atención de temas críticos y muy importantes como la economía y la salud, pero también puede ser una oportunidad para que los votantes vean con claridad la postura y ética moral de sus líderes en el poder. Y mientras seguimos a cada paso de esta interminable telenovela de la política estadounidense, viendo cómo evoluciona y cómo salen nuevos tramas cada día, pues vamos a ver qué más nos depara el destino en esta telenovela interminable llamada Las aventuras de Trump. Sí. O los juicios de Trump. Le vamos a poner así, la saga Los juicios de Trump. Sí, Alba, pues luego resulta que muchas de las cosas que había dicho Trump, que muchos los tiraban a loco, hoy resulta que ya no son tan locas, ¿verdad? Comenzando por este tema del fraude electoral, que cada vez más personas hoy están diciendo, ¿y qué tal si hubo fraude electoral? Una de las teorías que Trump decía... Sí, Alba, perdón. No, perdón. Quiero darle las gracias a Anthony Lainez por tu super chat, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos. Sí, y Alba, una de las teorías que Trump sostenía en su momento, de estas teorías que muchos llamaban teorías de la conspiración, era precisamente que Barack Obama, según la Constitución de Estados Unidos, en el artículo 2, sección 1, para que alguien sea presidente de los Estados Unidos, tiene que ser un ciudadano natural. Ninguna persona, dice literalmente, ninguna persona excepto un ciudadano natural nacido o un ciudadano de los Estados Unidos en el momento de la adopción de esta constitución será elegible para el cargo de presidente. Tampoco será elegible ninguna persona que no haya alcanzado la edad de 35 años. Bueno, lo que Trump decía en su momento, les voy a regresar a esto y les voy a cambiar aquí el para que vean. Lo que Trump decía en su momento es que Barack Obama ni siquiera podía ser presidente porque no había nacido en Estados Unidos. Y todo el mundo decía, pues, que no era cierto, que Trump estaba loco, que eran teorías de la conspiración. ¿Te acuerdas, Alba? Sí. No, y luego también cuando sacó lo de Hunter, que le decía que no era cierto, que eran teorías de la conspiración, cuando le dijo lo de Burisma, cuando le dijo lo de negocios con China, cuando le dijo lo de la laptop, cuando le dijo un montón de cosas a Biden, y que Biden se hizo como el que la Virgen le hablaba y le dijo, ¿cómo te atreves a hablar de su hijo el que falleció? Bueno, pues mira nada más que joyita. Saca Político, Alba, este artículo en donde muestra una copia, el famosísimo portal Político, una copia del certificado de nacimiento de Barack Obama, y ahí pueden ver ustedes que
presuntamente habría nacido en Kenia, en el este de África. Alba, lo que pasa es que lo que se discutía mucho era que supuestamente había una controversia que se llamaba Birder, que había sido prevalentemente acerca de que en los primeros años del mandato de Barack Obama había un proyecto de ley llamado HR 1503 que había presentado un representante en donde requería que los futuros candidatos presidenciales proporcionaran una copia de su certificado de nacimiento original, porque no estaba obligado a presentarlo. Entonces Barack Obama nunca presentó su certificado de nacimiento original. Después, recientemente le sacan después eso en el portal político acerca de una copia de su certificado de nacimiento donde presuntamente pues no nació en Estados Unidos. Pero ¿qué tal que le llegó a ser presidente? El primer presidente que no nació en su país. El primer presidente de Estados Unidos que no es de Estados Unidos. ¿Se naturalizó? Sí, bueno. Y ahí se abre la controversia jurídica, ¿no? En que si era naturalizado. Pues, repito, dice el artículo 3, sección 1. Una persona debe de ser ciudadano natural para ser elegido en el cargo de presidente. Ninguna persona excepto un ciudadano natural nacido o un ciudadano de los Estados Unidos. Dice, un ciudadano natural nacido o ciudadano de los Estados Unidos. Ahí se abre todo un debate. Pero en su momento Barack Obama rehusó entrar en ese debate y negaba esto, ¿no? Que no había nacido en suelo estadounidense. En fin, Alba, pues a lo mejor podemos ser primer ministro de Canadá, ¿no? A lo mejor. Imagínense. Bueno, la esposa de uno de los contrincantes de Trudeau, de Pierre Poilievre, ¿sí? Es venezolana. Su esposa. Así que si gana Pierre Poilievre las elecciones en 2025, porque todavía le falta un rato, la primera dama canadiense va a ser una venezolana. Sí. Muchas gracias a nuestro amigo, administrador y miembro del canal, Mr. Palomino. Dice, según el verdadero nombre de Obama es Barry Soetoro. Chequen esa teoría. Bueno, no sé, Barry pero fíjate Soetoro. que aquí según es Barack Hussein Obama. Aquí lo ven ustedes en el certificado de nacimiento que saca político, ¿no? Y dice, pues que sí, que es de África, que es de Kenia, realmente, ¿no? Nuestro amigo Seguas Reyes. Me da de comer mi trabajo. Eso es lo que me da de comer. Hablan en contra de USA porque no viven en él. Porque si fuera este país quien les da de comer, no dirían lo mismo. Ahí está. Amigo, es que de nuevo, no estamos hablando mal de Estados Unidos. No te rasgues las vestiduras por Biden, amigo. Porque Biden no se las está rasgando por ti. No, ni le interesa, amigo. No, ni le Yo creo interesa. que ni sabe, con todo respeto, pues de tu existencia. Pero nosotros tenemos que ser muy críticos. Muy críticos. O sea, realmente el cuate está, con todo respeto te lo digo, Seguas Reyes, llevando al mundo a una confrontación bélica solamente por intereses egoístas familiares. Claro. El mismo, repito, porque estamos hablando de Trump precisamente, el mismo Trump lo había dicho en un debate. Le dijo a Biden, tú tienes intereses directos con Ucrania, donde estuvo trabajando tu hijo, la empresa de gas ucraniano Burisma. Tienes un conflicto de interés con Rusia y con China. Apenas se sienta Biden en la Casa Blanca y lo primero que truena es una guerra en Ucrania y tensiones al máximo en China. Entonces, pues no confundir. Repito, es como cuando hablamos de Salinas, no estamos hablando mal de México. Y cuando hablamos de Trudeau, no estamos hablando mal de Canadá. Estamos hablando de lo que es. Claro, de las gestiones. O sea, no puedes confundir. Y obviamente, te aseguro que si tú estás en Estados Unidos, como muchos de nuestros amigos que nos están viendo y que puedes leer en el chat, a ellos no les está dando de comer el gobierno, les está dando de comer su esfuerzo y su trabajo. Claro. Y por lo mismo, porque tú trabajas, porque tú estás aportando a tu país, tienes derecho a opinar y tienes derecho a exigirle a tu país. Pero yo no sé cómo hay gente que está en un lugar pero no se siente con el derecho de opinar, ¿no? Y por ejemplo, a ver, yo, pues con todas las de la ley yo te digo, yo tengo derecho a opinar de Canadá, porque también es mi país, como México. O sea, tengo el derecho de, ¿no? Aquí vivo, aquí contribuyo, de aquí soy, ambos son mis países.
Y acerca de Estados Unidos, amigos, es que tenemos el derecho de opinar del mundo y los políticos son políticos, por eso son figuras públicas y son susceptibles de opiniones. En fin, Alba, así las cosas, es. ¿no? Muchas gracias a todos por aquí los comentarios. Dice nuestra amiga Luna, bueno, si hay esos libros, hay que comprar esos libros para que comparen, entiendan la manipulación, para que vean a la escuela, para trabajar luego, para estar en la sociedad de consumo. Sí, porque realmente, fíjense en las escuelas como muchas veces te dicen para cuando vayas a trabajar. ¿Por qué no pensar y decirle a los niños, cuando tú tengas tu negocio? Claro. Para cuando tú tengas tu empresa. ¿Por qué no meter esas ideas y esos sueños? Y que lo que sea, lo que tú quieras hacer, pero tu sueño en una empresa. ¿Por qué metemos esa idea desde pequeñitos? Es cuando vayas a tu trabajo. A ver, aquí a nuestra amiga Gladita Sierra dice, buenas noches, Victoria Alba, les envío un caluroso saludo desde Colombia. Abrazos hasta Colombia. Los felicito por sus investigaciones. ¿Me lo quitaste? Perdón. Gracias por compartir las 1000 bendiciones. Los aprecio mucho. Ya la encontré. Muchas gracias, amiga. Un abrazo hasta la hermosa Colombia. Tony Manero, Trump será el que sea, pero no lleva a Estados Unidos a la guerra. Claro. De hecho, dato, Trump, comparando estadísticas y números, porque los números son fríos, amigos. Comparando estadísticas y números, fue el presidente que menos deportaciones ha hecho. Barack Obama hizo muchísimas deportaciones más que Donald Trump y también que Biden. Y Trump fue el único presidente, por cierto, en la historia moderna de Estados Unidos que no provocó una guerra, que no llevó ninguna guerra. Estados Unidos no estuvo en una sola guerra. Sí. Nueva, pues. ¿no? Eso sí, ya saben, su estilo es así, explosivo, habla, dice muchas cosas, cae mal en muchas de sus declaraciones. Voy a ser honesta, hay muchas declaraciones de Donald Trump que me cae mal el tipo. Es muy polarizador, ese tipo de personajes públicos es muy polarizador, pero es el único que no ha llevado a Estados Unidos a una guerra y que ha buscado mediar. Recuerden que estuvo en Corea del Norte. En muchas cosas ha buscado mediar, ha buscado la paz. Y en deportaciones ha sido uno de los más blanditos, a pesar de que su discurso es muy estrundente, muy explosivo. Ha sido uno de los más blanditos en deportaciones. Estridente y todo, pero... Sí. Muchas gracias a nuestro amigo Once Mr. Palomino. Dice, mucha gente piensa que porque vives en un país tienes que besarle hasta las patas a ese país. Al contrario, o sea, hoy precisamente claro. Que platicaba con una amiga, ¿no? Que viene aquí a la casa a ayudarnos 2 veces, dos veces al mes, ¿no? Porque pues no da pa' más, ¿no? Ayudarnos a hacer como una limpieza profunda de la casa, ¿no? Ella es canadiense de toda la vida de aquí. Y estábamos platicando precisamente de esto, ¿no? De Canadá, de cómo va la política, de Trudeau, ¿no? De lo mal que está la economía, de para dónde está jalando este país y de cómo tenemos que cambiar, ¿no? Y platicábamos sobre eso, ¿no? Le decía, no, yo sí me involucro mucho porque yo amo Canadá. Y no quiero verlo convertido en algo que no es. Canadá es muy bonito, es grande y tenemos que cuidarlo. O sea, esto no es lo que yo conocí Canadá, ¿no? Entonces, es eso, amigos, es eso. Pero no es... Cuando tú quieres algo, realmente te preocupas por eso. Cuando te vale, pues te vale, ¿no? Y ya. No te metes, te da igual. Sí, dice nuestra amiga Mari como decía Trump, que el señor no era de aquí. Sí, decían por ahí en el chat que no nos confundiéramos, que el papá de Obama también se llama Obama. Sí, pero no coinciden las fechas de nacimiento. Es de ahí de donde sale la duda y la teoría de que muchos dicen que Obama no nació en Estados Unidos, que se naturalizó, pero por las fechas de nacimiento que no coinciden con la de su papá, obviamente. Sí, y fíjate, increíblemente, ¿no? Dice Obama... Premio Nobel de la Guerra, no de la Paz. ¿Cómo puedes darle un premio Nobel de la Paz a alguien que inició la guerra y a alguien que no tuvo una sola guerra? Dices que es un... no. Sí, no. Cuando se supone precisamente que Trump era el que iba a llevar al mundo a un desastre mundial y resulta que, bueno... Sí, no. Y lo curioso es que fue el que más alardeó de todo y fue uno de los más tranquilos, así con muchas declaraciones muy desacertadas, honestamente. Muchas gracias a Rusena Janicet por tu super chat, por tu super sticker, amiga. Muchas gracias, muchas gracias.
Dice Albina González, la desgracia de Estados Unidos fue haber quitado la Biblia de las escuelas. Pues, fíjate que, por cierto, hablando de esto, hay algunas declaraciones que ha hecho precisamente Trump sobre eso. Sí. Muy, polémicas, explosivas, si ustedes quieren, pero aguas, ¿eh? Estaba viendo una el otro día polémica, se los digo de una vez polémica, pero dijo, el primer día que llegue a ser presidente, voy a emitir un mandato en que cualquier maestro que le insinúe a nuestros niños que podría estar confundido respecto a su orientación sexual, sea presentado con cargos criminales y destituidos, ¿no? Nada de que, ¿no? Sí, no. Aquí en Canadá hay 2 tipos de escuelas. Hay escuelas, bueno, menos en Quebec. En Quebec no tienen. Pero en Ontario, bueno, por lo menos en Ontario, en la provincia que nosotros vivimos, hay 2 tipos de escuelas públicas que son gratis, que son las laicas, donde no hay inclinación religiosa por ningún lado, y están las gratuitas que son católicas, en donde obviamente la religión es católica. No quiere decir que los sacerdotes y las monjas dan clases, lo que quiere decir es que hay obviamente imágenes religiosas, se lleva religión como materia, rezan, estudian la Biblia. Esa es la diferencia con las escuelas que no son católicas. Y quitaron partes de la Biblia porque aludían a las familias del mismo, no puedo decirlo, amigos, ¿por qué? Pero que aludían a las familias homoparentales. Entonces quitaron partes de la Biblia. Eso sí pasó aquí en Ontario. Sí, en el distrito escolar. Sí, en el distrito escolar. Y se los comento porque mis hijos van a escuelas católicas. Entonces, ese tema sí lo sé porque nos llegó la notificación, nos llegó el correo. Porque... De ver para no creer, ¿no? Que decía que se iba a retirar de los libros de texto esta parte porque son libros de texto de la escuela pública. Bueno, es escuela católica, pues, pero la aprobó el gobierno. Entonces, que esta parte del libro texto de religión se iba a remover la parte donde dice que Dios creó al hombre y a la mujer porque según que era discriminatorio. No, hazme el refregado favor. Pues es que está muy fácil. Pues si no te gusta la Biblia, no la leas. Claro. Pero no le arranques páginas nomás porque no te gusta. Yo se los digo, o sea, yo no estoy de acuerdo con algunas religiones, con algunas costumbres, con algunas leyes de ciertos países. ¿Qué hago? Pues no me voy a ir a meter, pues o sea, claro. no me voy a ir a meter a un país que obliga a que las mujeres se cubran si yo no estoy de acuerdo con eso. Si no estoy de acuerdo en respetar esa ley, no me voy a ir a meter para luego no hacerme la ofendida. Islámica, exacto, ¿no? para luego hacerme la ofendida porque me están pidiendo que me cubra el cabello porque es algo que ellos tienen. Si no estoy de acuerdo, no voy a provocarlos. Me mantengo al margen. No estoy de acuerdo y respeto su ideología, respeto su opinión. No es la mía. Pero necesitamos encajar en cualquier lado, que todo el mundo se amolde a nosotros y nosotros no respetar a los demás. Así es. Ceci Lara, muchas gracias por tu super chat. Dice Trump, primer presidente en asistir a una marcha prohibida. No sabía que asistió a una marcha prohibida. Mira, dice Andrés Mora, en Ontario sí son gratis las escuelas católicas. Sí, claro. Sí. En Ontario hay 2 tipos de escuelas públicas, sí. Las escuelas públicas laicas y las escuelas públicas católicas, porque en Canadá la religión oficial es la católica. No más que a Trudeau todo eso le importa un bledo, ¿no? Entonces ya está haciendo lo que quiere, le arranca páginas a la Biblia, le pone cosas. Entonces, o sea, a ver, si no te gusta la Biblia, pues no la leas. Y si tu gobierno no está de acuerdo con eso, pues quita las escuelas católicas. Claro. Pero no puedes sacar las páginas que te convenga porque hoy amaneciste de un humor. Es respetable. El que quiera creer eso, pues que lo crea. Y el que no lo lea. Pero no le puedes cambiar. ¿No? Claro. Sí, pero sí, aquí en Ontario, sé que en Quebec son privadas. Por algunos conocidos en Quebec. Sí, en Quebec son privadas. Aquí en Ontario no. Son gratis. Como cualquiera, solamente, obviamente tienes que cumplir con el requisito de estar bautizado o tus padres estar casados o tus padres estar bautizados por la religión católica para poder entrar a la escuela. Ese es uno de los requisitos en la escuela que van mis hijos. Pero son gratis, no son particulares ni nada, son gratis y en la que van mis hijos no llevan uniformes. En Toronto las escuelas católicas llevan uniforme, algunas, dependiendo la zona, llevan algún tipo de uniforme. En el lugar donde nosotros vivimos, no. Así es. Mira, dice Balmore, Alberto Nicolielli,
La Biblia es palabra eterna, nadie podrá eliminarla nunca, es el texto más traducido de la historia de la humanidad. Pues sí, no más que ahora ya la humanidad ya es demasiado inteligente, ya superó a Dios, ya superó a la Biblia ya está obsoleta, la Biblia ya es misógina, ya es homofóbica, ya entonces ya hay que quitarle páginas y... En fin, yo simplemente digo que el que no esté de acuerdo con eso, pues simplemente que no lo lea. Y ya, se acabó, no hay problema. Hay miles de religiones, ¿no? Y es como, por ejemplo, alguien decía por aquí, ¿no te gusta este canal? Pues hay un montón de canales en YouTube, pues no tienes por qué ver nadie te obliga. Entonces igual la Biblia, pues si no te gusta, pues no la leas, pero no por eso le arranques cosas, ¿no? Claro, o sea, no te gusta la Biblia, no estás de acuerdo con la Biblia, no la leas. No es para ti una religión que se basa en la Biblia. No te congregues con esa religión. Busca la religión en la que te sientas cómodo, la que se adapte a ti y tú te adaptes a ella y ya, santo remedio. Sí, dice His CC, Canadá es la más fiel seguidora e impulsora de la ingeniería, que es la teoría de género. Oye, no, mira, sí, yo creo que es Trudeau. Es el gobierno liberal. O sea, el gobierno liberal de Trudeau que nos quiere hacer que confundamos el libertinaje con la libertad. Nos está cambiando su libertinaje por nuestra libertad. Es eso. Un poco pasa como en Estados Unidos, precisamente con Biden. Vuelvo a lo mismo. No es el país. Son las administraciones en turno. Sí. Lo que Biden está haciendo también en Estados Unidos es terrible. Imponiéndole a los niños incluso operaciones de cambio de... un niño es un niño. O sea, ¿cómo sabes que lo que piensa a los 6 años lo va a seguir pensando a los 12 años? Pero bueno, a ver, si estás tan seguro de que ya es suficientemente capaz de tomar sus propias decisiones de adulto, déjalo votar. Déjalo votar. Y a ver si vota por ti. Ah, no. No, espérate. Sí, le doy decisión sobre él encima de sus padres, pero no para que vote por mi gobierno, ¿verdad? O sea, que se haga la voluntad de Dios, pero en los güeyes de tu compadre. Y con los niños, pues no. No. Ahí sí no se vale. No se vale. Por eso mucha gente ya está levantando la voz. Muchas figuras políticas están levantando la voz porque ya es algo que transgrede cosas. Ya claro. Buscan, según ellos, libertad. Libertad en ciertas cosas que es el libertinaje, pero honestamente cuando se trata de libertad, lo que es la libertad, como la libertad de poder salir, de poder ver noticias, porque aquí en Canadá están bloqueadas las noticias. Sí. Por búscala. Es que no tengo mi teléfono porque hace ruido. Búscale. Ahí lo tengo el mío. La ley se llama C-11 y aquí le dicen Bill C-11. En donde ¿Quién es Juan Mecánico? Ah, el mecánico. No, pero a ver, no te voy a buscar Facebook. El mecánico. Esas fotos no son mías. Mira, se equivocó. Vamos a buscar, por ejemplo, Reforma, ¿no? El diario Reforma. Sí. A ver, es que sí, aquí en Canadá no podemos ver noticias. Chéquense esta pasada, ¿no? Haz de cuenta. Justo es lo que platicaba con nuestra amiga en la mañana, ¿no? Que le decía, es que este no es el Canadá que yo quiero ni que yo conocí. Siento que estoy viviendo en China o, vaya, en Venezuela, que tanto critican aquí. Hay más libertades que estas. Miren, a ver, se los voy a poner aquí en esta cámara. A ver, espérame. ¿No? Aquí te lo pongo. Ahí está. Ahí tienen ustedes el Reforma. Esto es Facebook. Miren, voy a intentar... Uy, aquí está, mira. Voy a intentar meterme al Reforma. A ver, ahí está. Te metes al Reforma. Y miren lo que aparece. La gente en Canadá no puede ver este contenido. En respuesta a la legislación canadiense, el contenido de noticias no puede ser visto desde Canadá. Y así cualquiera. Así cualquiera. Qué bonito es lo bonito. No podemos ver el Reforma, ni The New York Times. Nada. Ni nada. Esa es la cosa que nos aparece. O sea, no podemos. Si te quieres meter ni en el Instagram, ni nada. Solo puedes ver las noticias de Papá Trudeau. Lo que él te diga que es, eso es lo que es. No lo puedes confirmar en ningún lado. Miren, por ejemplo, ahí está el New York Times. Cúbrete. Ahí está el New York Times. Voy a intentar acceder al New York Times. Y otra vez la misma cosa. No podemos ver noticias. Ajá. No podemos ver ninguna jodida noticia desde Canadá
porque la legislación de Trudeau dice que no tenemos que andar viendo otras cosas que no sean las que él dice. Punto. Sí. Le puso ahí a su Bill C-11 otras cositas que no, que pues que para proteger y que paguen, que no sé qué mentiras. O sea, Sí, no. Entonces, y luego salió quejándose de que los medios no estaban cubriendo los incendios de Canadá. Ponte de acuerdo, caray. ¿cómo las No hay cubren que si no tener- lo prohibiste? Claro, hay que tener cara dura. Primero prohíbes todas las noticias. No podemos ver. O sea, toda la gente de Canadá no podemos ver las noticias. Nos dicen, no ven el Reforma, ven el Reforma. Cualquiera que quieras. No podemos. Nada. Ni el Reforma, ni el Reforma. Yo no sabía nada. que así le decían. ¿Cómo? Chinada. Chinada. ¿Sí? Gracias por tu superchat. Gracias. por Sí, cierto. chinada. No, Solamente dice... dos países en el mundo tienen esa ley. China y Canadá. Por eso somos chinada. Sí, ándale, vamos para el comunismo. No, amigos, es que ¿Sí? esto no está bien. O sea, esto no es de verdad. Cuando nosotros llegamos a Canadá no era así. Este no es el Canadá que nosotros conocemos ni el que nosotros queremos. O sea, pero es parte de una agenda mundial. Repito, esta misma tendencia es un patrón que se ve repetido en todas partes del mundo, cortaditos con la misma tijera. El que no lo ha hecho lo va a querer hacer pronto porque es parte de una agenda mundial, amigos, que va para allá. Una agenda que cada vez quiere más control, más mecanismos de control, porque repito, como siempre les digo, nos quieren ciegos, nos quieren tontos, nos quieren sordos. Claro. Dice David Verón, para ver esas noticias debes utilizar VPN. Sí. Y ni siquiera, yo tengo VPN y ni con el VPN por alguna razón me detecta y no. Sí, no. O sea, realmente estamos... que podemos ver las noticias que papá Trudeau considere que son... adecuadas para nosotros los estúpidos que vivimos Sí, es que aquí. somos muy estúpidos, Sí. nosotros somos muy tontitos y a veces nos creemos cualquier cuento. Entonces papi Trudeau tiene que palomearnos para decirnos, no, mijo, mira, esto sí es de veras, lo otro yo te protejo porque es desinformación, entonces... Así. Y entonces, pues, si en Increíble. algún punto papi Trudeau considera que somos lo suficientemente maduros e inteligentes para poder ver y leer noticias, pues vamos a poder. No, ya Acceder no. a- Eso es mucho para nosotros. No. Es un mundo controlado. Información es poder, amigos. Y entre menos información... Nosotros pagamos portales de noticias. Además, de pronto no hay mucho que perdernos, ¿eh? Sí. De pronto no hay mucho que perderse. Pero sí pagamos nosotros un servicio de VPN con portales privados de información para podernos... Y nosotros tenemos acceso a a dos agencias de información pagadas. O sea, cada que pasa algo nuevo, nos llega el video, nos llega la noticia porque pagamos por ese servicio. De lo contrario, yo no sé. ¿Cómo te puedes mantener enterado solamente Sí, por no. CBC Canada? Que decía CTV. CTV, que decía Pierre Poilievre, la oposición de Trudeau, que es propaganda de Trudeau, porque básicamente el gobierno le da muchos fondos a CBC Canada. Y CTV News, que se le reveló hace poco a Trudeau también, y le dijo, no, sí. terminamos la entrevista, le dice Trudeau, no vamos a terminar porque aún me falta por hablar. No, a usted no le interesa hablar de las cosas que a Canadá realmente le importan, entonces a mí no me interesa hablar con usted, ¿no? Pero, en fin, amigos, así Sí, las no. cosas. Él solo sentándose ahí en la entrevistita, ya saben, con su típico sentadito así de Bonito, cruzadita la pierna, ¿no? enseñando los De calcetines. la revista Vogue. Sí, y enseñando los calcetines, porque piensa que así va a ganar popularidad con calcetines Ujú. chistosos. Cuando ya nadie lo quiere, a donde van lo abuchean. A él y a su segunda al mando, que de hecho, por cierto, la señora en un auto rentado en Alberta hizo... excedió los límites de velocidad. Sí. Yo solo espero que le 140 suspendan kilómetros. la licencia 30 días y le pongan puntos, porque Claro. en Le una... hubieran quitado el carro y le hubieran pedido que tomara un Uber. Exacto, como se lo hacen aquí. Porque en un tramo de 100 la señora iba a 145 en un auto rentado en La Alberta. segunda de Trudeau. La segunda de Trudeau. Aquí le dicen haciendo speed, o sea, iba a exceso de velocidad. Entonces la señora, yo solo hubiera querido que le hubieran hecho exactamente lo que le hacen a todos los normalitos que hacen lo mismo, que van a exceso de velocidad, lo cual me parece bien y que sea parejo, pero a la señora se lo hubieran hecho, le hubieran bajado del carro, llamado a la grúa y quitado la licencia 30 días y a juicio. Claro. Pero como es la segunda al mando de Trudeau, pues nomás quedó en la No, nota. pero fíjate, Alba, que aún así, o sea, sí, afortunadamente tenemos un sistema que aún resiste varias cosas, ¿no? Y
por mucho que sea la segunda, ahí está su multa. Como a cualquier otra persona tenga su multa. Nada de que charolazo, que fuero y que nada. No, y menos en Alberta, que en la Prime, por decir así, la gobernadora, que no es la gobernadora, bueno, sería como un estado en México, pero es una provincia, como la gobernadora de Alberta, tiene pleito cantado con Trudeau. Allá sí, entonces imagínense, corrió como pólvora la nota, la foto de la segunda al mando siendo parada por una policía, por un policía ahí, dándole la infracción que todo el mundo dice, y yo me uno. Bono para ese héroe. Sí, dice por aquí, ¿quién nos decía qué servicio de noticias pagamos nosotros para tener? La verdad es que pagamos bastantes. O sea, tenemos un convenio con AFP. También pagamos, por ejemplo, de suscripciones de noticias, Político, The Economist, The Washington Post por algunas cosas, sí. The New York Times, pero uno tiene que tener mucho, tomarlo todo de quien viene. Algunas notas son interesantes, otras son más falsas que una moneda de 3 pesos, en fin. Estamos trabajando, por cierto, en nuestro boletín, nuestra newsletter, a la que pronto se van a poder ustedes suscribir gratuitamente. Y les vamos a mandar por correo las informaciones más importantes que no les podemos luego decir por aquí por el riesgo de que nos corten, ¿no? Sí. Gracias por vernos. Recuerda que estamos en vivo por Twitch y YouTube de lunes a viernes a las 8:45 hora de Toronto y 6:45 p.m. hora de México. Suscríbete y únete a nuestro programa en vivo.